Hola, hoy vamos a hablar de pronunciación. Hace poco os pregunté en Instagram cuál es la parte del español que más os preocupa, qué es lo que os parece más difícil a la hora de empezar a hablar español. Y muchos me dijisteis que tenéis algunos problemas con la pronunciación. Y entonces yo me puse a pensar, la pronunciación, claro, es muy importante. Yo he hecho muy pocos vídeos hablando de pronunciación y empecé a pensar, vale, ¿cuáles son esos errores que se suelen repetir, esos errores frecuentes de los estudiantes de español a la hora de pronunciar? Y pensé, y la verdad es que el tipo de errores que cometemos dependen de cuál sea nuestra lengua materna. No cometen los mismos errores los estudiantes de habla inglesa, los estudiantes italianos, los franceses, alemanes, depende mucho de cuál sea tu lengua materna. Aún así, yo, que siempre estoy aquí para ayudaros, me he puesto a pensar y he buscado cuáles son esos errores que se suelen repetir en la mayoría de los estudiantes de español. Así que los vamos a analizar juntos y voy a intentar darte algunos consejos para practicar y mejorar. Y sí, ya veo que sois muy observadores. Me he cortado el pelo. ¿Os gusta mi nuevo corte de pelo? A mí sí me gusta mucho, así que no me digáis que no os gusta. Y ahora ya, después de esta tontería vanidosa, vamos a empezar a analizar los errores más comunes de los estudiantes de español en pronunciación. Antes de empezar, que no se me olvide, no es lo mismo la pronunciación y el acento. Nosotros siempre vamos a intentar mejorar la pronunciación y no tanto esconder nuestro acento. ¿Cuál es la diferencia entre pronunciación y acento? Pues, por ejemplo, yo, que soy de Extremadura, tengo este acento, tú que eres de otro país tendrás otro acento y otras personas de otros lugares de España o de otros países de habla hispana tendrán otro acento. Por ejemplo, yo no digo España, digo España, no pronuncio la S. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta que siempre digo España, español? Eso es porque soy de Extremadura y es mi acento, pero vosotros podéis entenderme perfectamente. Otra cosa diferente es la pronunciación, porque si yo veo esta palabra y la pronuncio yema, estoy cometiendo un error de pronunciación, porque una gema es una piedra preciosa, una gema, pero una yema es la parte amarilla de un huevo. ¿Veis? Esa es la diferencia entre tener un acento y pronunciar correctamente. Para mí no hay cosa más bonita que un italiano hablando español con una pronunciación correcta, pero con ese tono típico de la lengua italiana, o un alemán hablando español con una pronunciación correcta, con ese ritmo más pausado de la lengua alemana. A mí eso me encanta. Así que no escondas tu acento, porque es una de tus señas de identidad. Y otra cosa importante que quiero decirte es que no te agobies, no te estreses. Yo sé que la pronunciación puede parecer muy difícil, pero todos estos pequeños errores se pueden mejorar con la práctica. Pero eso sí, es importante corregir este tipo de errores cuanto antes, porque si no te das cuenta y sigues y continúas cometiendo los mismos errores de pronunciación mucho tiempo, esos errores se van a fosilizar, se van a hacer como fósiles, ¿no? Como los dinosaurios, y se van a quedar ahí, se te van a grabar las palabras con la pronunciación incorrecta y luego va a ser mucho más difícil corregirlo, ¿vale? Así que cuanto antes empieza a preocuparte por la pronunciación. Y ahora sí que, madre mía, cómo me enrollo, cuánto hablo, hablo muchísimo, soy una pesada. Vamos a ver cuáles son esos errores frecuentes en la pronunciación del español. El primer error común es la pronunciación de la R. La R, ya sabéis que en español tenemos tanto la R suave como la R fuerte. Por ejemplo, en las palabras pero y perro, es muy importante pronunciar bien la R, ¿veis? Porque cambia totalmente el significado. R. Hace tiempo hice un vídeo para practicar la pronunciación de la R fuerte. Os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, ¿vale? Así que atención a la R. Por ejemplo, es muy fácil entender cuando una persona es italiana escuchando cómo pronuncia la palabra rosa.
¿Veis? En español empezamos la palabra con esa R fuerte, pero los italianos dicen rosa, rosa. En español, cuando la R está al principio de la palabra, siempre es fuerte. Rosa, Ramón, Rocío, Ricardo. Pero ¿qué pasa? Que a veces, cuando empezamos a aprender pronunciación, nos obsesionamos y nos concentramos demasiado en esas consonantes difíciles, la R, la J, y parece que son lo único que importa. Y no. En español lo más importante son las vocales. ¿Y cuál es la regla básica? Bueno, las dos reglas básicas. Las vocales se pronuncian siempre igual, ¿vale? En español no es como en inglés, que ves una A y puede tener un montón de sonidos diferentes. En español las vocales siempre se pronuncian igual. A, E, I, O, U, siempre A, E, I, O, U. Y además siempre se pronuncian todas las vocales. Esto no es como el francés o como el alemán, el inglés, que cuando tenemos varias vocales juntas cambia un poco el sonido, que tenéis algunos diptongos que se pronuncian de manera diferente. No. En español tenemos que pronunciar siempre todas las vocales por separado. Por ejemplo, mis estudiantes alemanes siempre me dicen Europa, Europa. No. Europa, Europa. O mi nombre, Guada, Guada, Guada. O palabras mucho más complicadas, más largas, como limpia uñas, ese producto que usamos para quitar el esmalte de uñas, limpia uñas, ¿veis? Ninguna vocal cambia de sonido, tengo que pronunciarlas todas. Y aquí va un consejo importante. Para hablar correctamente el español tenemos que mover mucho la boca, mover y abrir mucho la boca. Esta es una de las características del español. Así que si estás aprendiendo, estás intentando mejorar tu pronunciación, exagera. Ponte delante del espejo y lee abriendo mucho la boca, articulando mucho. Yo sé que esto os hace mucha gracia, os reís mucho con esto, porque los hispanohablantes, cuando intentamos hablar otro idioma y no tenemos muy buen nivel, es muy fácil entender que somos hispanohablantes porque articulamos demasiado. El clásico hello, how are you? Pues eso, exagera. Otro error clásico es la distinción entre la B y la V. Ya sabéis que en español la B y la V se pronuncian exactamente igual. Es lo mismo decir Barcelona que Valencia. Tubo y tubo, bello y bello, o votar y votar. Así que no te obsesiones y no intentes utilizar ese sonido V que en español no existe. También es muy fácil meter la pata con la D, la letra D. Mira cómo la pronuncio. D. No digo D, como por ejemplo en italiano. D o D. Es que no me sale en inglés. D. D, la D. Por eso la gente de España dice Madrid, Madrid, pero los italianos dicen Madrid, Madrid. ¿Veis que la D es mucho más fuerte? No, aquí la D es suave. Madrid. Y además, si eres angloparlante, si tu lengua materna es el inglés, seguro que tienes un problema parecido con la P, la T, ¿verdad? Que son muy diferentes en inglés. Ah, y me estoy acordando de otra consonante importante. Si tú me estás hablando en español perfecto y yo estoy pensando, uy, esta persona, qué bien habla, pronuncia súper bien, me encanta, qué suerte, qué bien habla, pero de repente me dices, Guada, ayer fui al zoo. Error. En español no existe ese sonido z, no. La Z se pronuncia exactamente igual que la C en español, ¿vale? Recuerda, za, ce, ci, zo, zu. Siempre. Zoo, Zaragoza, Zarzal. Vale, pues yo creo que ya os he dicho todos los errores. ¡Ah! ¡No! ¡La H! Porfa, por favor, nunca pronuncies la H. La H en español siempre es muda, no se pronuncia, no importa dónde se encuentre dentro de la frase, ¿vale? Solo la pronunciamos cuando está junto a la C en palabras como chocolate o derecho. Así que por favor, no me digas, es que yo no bebo alcohol. No.
alcohol, alcohol. Hola, alcohol, exhausto, Héctor. Recuerda que en español solo pronunciamos la H cuando decimos palabras de origen extranjero, como por ejemplo handicap o cuando hablamos de Harry Potter. Y estos son los errores que se me han venido a mí a la cabeza, pero seguro que hay muchos más. Así que si quieres, dime en los comentarios a ti qué es lo que más te cuesta, qué es lo que te parece más difícil pronunciar en español. Por supuesto, como os digo siempre, yo hablo español de España porque soy española y por eso esa es la variedad del español que os enseño, porque es la que hablo y la que conozco. Pero esto puede ser ligeramente diferente en otros países de habla hispana. Por eso, si quieres aprender bien la pronunciación de otros países de habla hispana, de países de América, puedes buscar aquí en YouTube algún profe de otro país, porque somos muchísimos. Y estoy pensando, esto de verdad se me acaba de ocurrir, ¿vale? Lo acabo de pensar, estoy improvisando. ¿Os gustaría que hiciera un curso básico de pronunciación? O sea, como un mini curso en el que os enseñe la pronunciación básica para no cometer ningún error. No sé, ¿es algo que estaríais dispuestos a hacer? Decídmelo en los comentarios. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!